y nosotros aquí vamos a destacar el tema de estas 7:30 de la mañana, el día de hoy. El tema es el siguiente, es Luis Abinader y es que estrenaremos una nueva constitución con todo y candado. Ya ustedes saben, la constitución, esa modificación fue aprobada, lo que no ha sido aprobado es la reforma fiscal. Entonces ya como tenemos constitución, el presidente Luis Abinader anunció que el próximo domingo irá al Congreso Nacional a firmar la nueva constitución tras su reciente modificación. Esta reforma, aprobada por la Asamblea Nacional Revisora, incluye impedimento para los presidentes puedan modificar la Carta Magna para reelegirse. Esto es un candado que, como dice Colombia, bien se cerró ahora, pero cuando otro gobierno tenga control absoluto de todas las cámaras, bien puede cambiar esto. No es petre nada, aunque así se quiera decir. Esta reforma, aprobada por la Asamblea, incluye el impedimento, como les dije. Abinader declaró y destacó que esta nueva constitución traerá tranquilidad, ya que eliminará la posibilidad de reelección presidencial y establece cambios en 11 artículos. Esto es importante porque el tema de la reelección y el tema de quererse perpetuar en el gobierno, la tendencia presidencialista que ha tenido República Dominicana a través del tiempo, es que cuando la gente se sube ahí, como decía Hipólito, terciarse la ñoña, cuando la gente se sube al poder, es muy difícil que quiera bajar de ahí. Si ellos quieren bajar, ese círculo que les rodea, esa claque de ellos, les dice, espérese, estamos bien, quédese ahí, y lo convencen. Pero bueno, la Asamblea Nacional Revisora aprobó ayer la unificación de las elecciones, la reducción de la matrícula de diputados de 100 a 170 y que el presidente Luis Abinader no podrá aspirar nunca más a ese cargo ni a la vicepresidencia, entre otros cambios establecidos en la modificación de 11 artículos de la Constitución. Se aprobó además una modificación del artículo 171, estableciendo un plazo de 90 días para que el presidente de la República postule al Procurador General de la República. Esto es sobre esta nueva constitución que estaremos estrenando ya. Nelson Valdés con el resto de las informaciones. Sí, gracias Iván. Vamos a hablar ahora de este tema. Denme solamente un segundo. Aquí estamos. Dice, además se propuso modificar la séptima disposición transitoria del artículo 174 para que las autoridades municipales electas el tercer domingo de febrero del 2028 cumplan un periodo del 24 de abril del 2028 al 16 de agosto del año 2032. El artículo 81 de la Constitución establece una Cámara de Diputados con 158 miembros elegidos por circunscripción territorial, además de 5 diputados nacionales y 7 representantes de la diáspora. Es decir, siguen los diputados nacionales y siguen los diputados elegidos por dedo de los partidos bisagras que existen en la República Dominicana. Los artículos 166 y 167 definen la posición y funciones del Procurador General Administrativo nombrado por el Poder Ejecutivo como representante permanente ante la jurisdicción contenciosa administrativa. El artículo 169 establece las funciones del Ministerio Público, mientras que el artículo 171 obliga al presidente a proponer un procurador al Consejo Nacional de la Magistratura en los primeros 90 días de su gestión. Por último, el nuevo artículo 278 prohíbe que funcionarios electos se beneficien de reformas constitucionales sobre las reglas de postulación, elección y permanencia al cargo durante su mandato. Además, recuerden también que de ahora en adelante, por ejemplo, el procurador no pertenecería al Consejo Nacional de la Magistratura, sino que sería el presidente del Tribunal Constitucional. De mi parte, el aporte es el siguiente. Muchos países del mundo cambian la Carta Magna o la Constitución con un fin determinado. Normalmente es modernizar la legislación, mejorar la parte de comprensión lectora del lenguaje que se utiliza en la pieza legislativa. También se modifica con fines de modernizar el Estado, de establecer mejores normas de convivencia para la comunidad, para el país, para la sociedad, para que sirva también la Carta Magna como un aporte para el desarrollo de la nación, para cambiar cualquier distorsión que exista en términos legales dentro de la Carta Magna. Entendiendo también se puede modificar la Constitución por los años de fundación, porque los países evolucionan, se necesitan ciertas garantías constitucionales para la gente. En fin, yo podría
hablar durante 12 horas seguidas todos los motivos que hay para poder modificar una constitución, como lo han hecho ya varios países. El último que lo intentó fue Chile, finalmente se quedó con la constitución que fue hecha por el gobierno del general Augusto Pinochet Iriarte y que trató de ser modificada, una sola modificación que fue del presidente Ricardo Lagos Escobar de Chile, y hasta el día de hoy, después de haber la ciudadanía tenido, la parte de la izquierda, la forma de modificar la constitución y luego la derecha, en ninguno de los casos la ciudadanía aceptó las propuestas que habían dentro de lo que la izquierda y la derecha pues proponían para la nueva constitución chilena. ¿Por qué hago esa acotación o ese comentario? Porque me llamó mucho la atención, y lo comentaba ayer con Colombia en la noche, que si tú lo miras en factor tiempo, la Carta Magna de República Dominicana se modificó en 48 horas. Me parece una falta de respeto a lo que significa ese instrumento, la Carta Magna para una nación. Calculen ustedes que pueden haber varias mayorías absolutas en el futuro de la República Dominicana, y que cada persona que se siente ahí, cada personaje, cada presidente o gobierno de turno, le dé la gana de modificar la Carta Magna. No debería ser así. Por eso existen ciertos instrumentos al interior de la Constitución que indican cómo debe cambiarse la Carta Magna, y uno de esos elementos o de esas herramientas es justamente un referéndum. Muchos, por lo que veo, obviamente abogados pagados por el Estado, dicen es que eso no hace falta. Entonces, ¿para qué diablo está el pueblo? Si una persona, yo mañana elijo a Juan Pérez y Juan Pérez llega a la presidencia y a él le da la gana, sin consultar con nadie, que él va a cambiar la Constitución de la República. Entonces, hay ciertas personas que entienden, bueno, Nelson, él ganó y él es el presidente, él puede hacer lo que le dé la gana. Entonces, si es así, eliminemos el Congreso. Otra cosa que a mí me parece bastante distorsionada en la República Dominicana, y debo compartirlo con ustedes. Yo miraba últimamente el comportamiento de nuestros legisladores, entre ellos Pacheco, por ejemplo, ¿no?, el presidente de la Cámara de Diputados. Y la verdad es que yo decía, este hombre a mí me representa. La verdad es que no. Ahora, ¿me representa el resto que lo rodea a él? Tampoco. Les explico por qué rápidamente. Ustedes se imaginan un mundo donde el presidente manda una pieza legislativa al Congreso y lo aprueben casi como si fuera un delivery. Eso está sucediendo en la República Dominicana. Necesito un préstamo de 500 millones de dólares. ¿Para qué? Para el cambio climático. Aprobado. Incluso un comercial que tiene en República Dominicana el Congreso es Pacheco diciendo, aprobado. Para que ustedes vean en qué mundo vivimos hoy en la República Dominicana. Se publica en los diarios nacionales como una especie de novedad, grata debería ser para nosotros, que se va a promulgar una constitución la cual tampoco fue consensuada con la población. No se habló con los estadistas que saben de esto, con los abogados constitucionalistas que son expertos en la materia y dicen, oye, quiero cambiar la Constitución. ¿Qué crees tú donde hay un área de oportunidad donde podamos mejorar ciertos aspectos del desarrollo humano, ciertos aspectos de los derechos humanos, de los deberes y derechos del Estado hacia el ciudadano o al revés? No hay intelectualidad. Entonces, a mí me violenta en lo profundo, a nivel individual, porque digo yo, bueno, pero entonces, ¿en qué país estamos viviendo? En un país donde se avasalla, en un país donde el poder... ¿Por qué hay una descomposición de la clase política? Yo les cuento breve. Si yo elijo un legislador, lo elegí yo con mi voto, y al día siguiente, cuando ya está sentado en la silla, yo me doy cuenta que yo no soy su jefe. Su jefe es el presidente de ese partido, que encima es el presidente del país, y le manda algo que está completamente, que difiere completamente con lo que yo, ciudadanía, y yo, pueblo, quiero. Así está funcionando hoy la República Dominicana. No es un Congreso que escucha al pueblo. Son empleados que como si hubiesen sido designados por decreto, que están sentados en una silla ahí esperando, oigan lo triste, esperando que el Ejecutivo mande un proyecto de ley para ellos simplemente decir, como dice el comercial donde habla Pacheco, aprobado. En ese contexto, querido pueblo dominicano, estamos nosotros actualmente en República Dominicana. Entonces, escuchar de voz del presidente que se va a promulgar la Constitución sin haber hecho ningún tipo de referéndum, sin hablar con ningún experto para ver, oye, está bien lo que hicimos, está mal, ¿tú crees que a nivel constitucional esto fue lo correcto lo que hicimos? Entonces, vivimos un momento bastante delicado en la República Dominicana. No es con ganas de herir al presidente, pero sigo insistiendo en algo que yo lo dije hace un año cuando yo ingresé en esta plataforma. Tiene muy malos asesores Abinader. Así es. Nelson, mira. La verdad, es una pena. Hay dos cosas que yo quiero
subrayar aquí sobre lo que dices. Nelson está hablando, la frase de Nelson que utiliza mucho para eso, se llama sello gomígrafo. Son gente que el presidente va a le envía, mire, sella ahí, firme ahí, que no hay ninguna discusión para eso. Pero esta misma frase la utilizó la profesora que estuvo en esas vistas públicas y que también habló de la autoridad que deben tener los legisladores, que ellos son el primer poder y que ellos tenían que tener al presidente, sentarlo ahí, y que son el único grupo de personas con la autoridad para que el presidente les rinda cuentas, porque están ahí para legislar, para fiscalizar. Entonces, el trabajo de fiscalización del Congreso en República Dominicana hace mucho tiempo que no se ve, si es que alguna vez se ha visto. Respondiendo a tu pregunta, aquí el tema de legisladores no están ahí para legislar, para emitir y evacuar leyes que tengan sentido, sino para en el momento que tienen que acatar una orden, hacer así. Recibido, capitán. Entonces, esas cosas han sido así, Nelson, históricamente. Tú te sorprendes por las cuestiones que tú ves que pasan en Europa y en países americanos más avanzados, que hay un congreso y ahí se va, mírame, ahí se va a discutir y se va a hablar lo que tiene que hablar. Se recuerda que he visto congresos en España donde se dicen muchas cosas ahí y se arma la cuestión porque cada quien tiene su punto de vista y los legisladores le dicen a Carlos que está, al que está representando en ese momento, al presidente de ahora o al que sea, le dice, mire, esto no es así, no es así, no es así, no es así. Y ahí se arma una especie de discusión positiva, de debate que aporta. Eso no se ha visto aquí, señor. Yo no lo he visto. ¿Usted lo ha visto? No. Mucha gente no ha visto esto porque, como dice Nelson, la línea aquí, y esto va sobre la línea de cómo la mentalidad dominicana funciona. La mentalidad aquí es gobernista, presidencialista, y es una herencia que tenemos a través de los tiempos de cómo aquí se vienen haciendo las cosas. Cuando quien está en ese poder máximo de cómo se acostumbra en República Dominicana, que es el presidente, que es el que gobierna todos los sectores que tiene que ver, incluido Nelson, no te sorprendas, incluida la oposición. Hay mucha gente que inmediatamente perdió, busca la forma como subyugarse y en vez de hacer oposición y traer propuestas que oponen, buscan cómo ser parte de su gobierno. De hecho, hay gente que no aguanta y se van. Inmediatamente brincan la tablita, como dicen, y se van a ser parte de ese gobierno que es quien tiene el manejo de los recursos. Escuchen esto. Así es como funciona aún la oposición. Imagínate tú, Nelson, ¿qué va a hacer un legislador del PRM en relación a una disposición que manda Abinader del Ejecutivo? Es una cosa que así es como funciona en nuestro país. La gente que debe oponer, que es la oposición, se debilitan, se salen de los partidos que están de oposición para hacer un partido pequeño, para ver cómo negocian más adelante. Eso lo estamos viendo justamente ahora. Estamos viendo el triste descenso del PLD, cómo hay gente que se le están cayendo los pedacitos al PLD. Entonces esas personas, en vez de hacer una oposición consensuada, se están yendo a hacer tiendas aparte. Eso le llama aquí partidos bisagras, para ver cómo negocian con el que tenga el poder o puede conseguir el poder a continuación para poder meterse a donde está el efectivo. Ese es nuestro país. Es triste la historia, Nelson, pero es la realidad en la que vivimos. No sé cuánto tiempo tendrá que pasar para que República Dominicana tenga una especie de evolución. No sé qué tanto tiempo tenga que pasar para que la necesidad no sea lo que impere y haga que nosotros nos sometamos sobre la simple necesidad económica, financiera o de apetencia que tengamos. Y cada legislador que está ahí es obediente al gobierno, al ejecutivo, porque entiende que es parte de ese partido y está donde está la grasa, dice aquí popularmente. Pero también el que está afuera busca la forma como meterse. Y si está en un partido flaco que va debilitado como el PLD, busca cómo salirse para ver cómo negocia a continuación. Esto da pena y vergüenza, Nelson, pero es la realidad que estamos viviendo justamente ahora. Queremos aprovechar este instante, señores, para saludar a la gente que está en sintonía con nosotros en nuestro canal de YouTube y otras plataformas. Hay personas aquí que están muy contentos con el contenido que estamos haciendo. Nelson, te saluda Villa Lucía, escribe, dice buenos días. Magali Oviedo dice buenos días, buen amanecer. Dice desde Italia, a este equipo de una nueva mañana. Muchas personas están comentando aquí muchas cosas. Eso fue del comentario de lo anterior. Dice, la risa de Kamala Harris es burlona, no es real. Ella es la peor lo peor que le puede pasar a este país. Esa relación a lo que decíamos de Kamala y Donald Trump y de cómo esa campaña se ha convertido en una especie de relajo. ¿Qué es lo que está pasando? Están hablando aquí de los evasores, tras los evasores, elusores, ¿para cuándo?
Eso es ciertamente, esto lo escribe Lucy Esther Díaz, y es así, el fisco de aquí va atrás los evasores. Dice aquí también, Nelson, cariño, buenos días para ti y para Iván y a todos los seguidores. Esto es Margarita López que nos saluda. María Teresa dice feliz día. Muchos comentarios aquí a la gente que está siguiéndonos. Comparte este contenido con gente hispanoparlante, gente que habla español, que nos entiendan. Comparte este contenido donde quiera que estén. El mundo ya es una cosa chiquita. Nos está viendo gente de Hawái, Nelson, que nos llama, nos escriben, gente que nos ve de muchas latitudes, que hablan español, sean dominicanos o hispanos, siempre nos dan seguimiento. Reina Santana dice bendiciones para nosotros. ¿Qué más dice aquí? Bueno, muchos comentarios más. Saludamos a toda esa audiencia. Aproveche para compartir este contenido. Suscríbase, comente. Colombia dice, mire mis lentes, están torcidos. Mire mi corbata. En este caso, y deje sus comentarios allí que son importantes para nosotros. Nelson Valdés. Mira, Iván, tú sabes, hablando de saludo a la gente de Hawái, me encantaría estar en pantalón corto con un piña colada ahí en Hawái. ¿Verdad que sí? ¿No, verdad? Fíjense que voy a utilizar el tema del volcán. La lava, en un estudio que se hizo en Nueva Zelanda, se dieron cuenta que cuando uno agarraba la lava, había vida ahí al poco tiempo, ¿no? Entonces se trataba de entender cómo fue después de que cayeron los cometas, los meteoritos en la Tierra, volvió a haber vida de alguna manera, y se vio, ¿no, verdad?, que la lava con el tiempo se convierte en una fuente enorme de organismos que viven allí. Y quería referirme al tema, antes de pasar a nuestro espacio de las 8, que tenemos bastante tiempo, gracias a Dios, a decir lo siguiente. Yo sí siento, Iván, que va a haber un cambio en la República Dominicana. Yo siento que, te pongo un ejemplo en tiempos, ¿no? Hoy es 22 de octubre. 22 de octubre. ¿No? El gobierno dominicano lleva apenas meses. El segundo periodo ya ha enfrentado batallas que ya empiezan a salirle gotitas de sangre por los labios, porque, simple, ¿no, verdad? Ha tenido muy mal manejo de la manera en que se ha comportado para aplicar reformas, para hacer cambios en la Constitución. Hay un tema, yo siempre he dicho a mis cercanos, todos los que me conocen, yo soy muy enemigo de la arrogancia. Lo hablo siempre con Cookie acá. Yo he tenido la oportunidad de recorrer el mundo, llegar a altos cargos, he sido director, muchísimas vainas, pero nunca en la vida a mí me ha pasado por la cabeza aprovechar mi cargo o el poder que tenga para avasallar o tratar mal a un colaborador. Nunca he utilizado la palabra empleado para una persona, por ejemplo, que trabajé para mí o cuando yo estaba en la empresa de mi padre. Yo quiero ir a lo siguiente. De que nosotros tenemos un Congreso que no nos representa, hoy eso es una realidad, salvo algunas excepciones. A mí la actitud, y vuelvo y lo digo de Pacheco, y lo repito 75 veces, me molesta profundamente. El que él le grite a una persona de la oposición me parece un exabrupto, una falta de respeto profunda, ¿no, verdad? Tanto a su investidura como a la investidura del otro legislador de la oposición. Si yo estuviera, yo le preguntaría a usted por qué me tiene que gritar a mí, porque usted es el presidente de la Cámara de Diputados y yo soy un simple legislador. Nosotros lo elegimos a usted para que sirva como moderador en la sala. Eso es todo, eso es el cargo de presidente de una Cámara de Representantes. No es nada más que eso. Y él debería ser un agradecido de la oportunidad y tratar a los demás como corresponde, porque además hay una cosa que quiero transmitirle o decirle a nuestros políticos. Recuerden que la televisión no solo la ven adultos, la ven niños, ¿no, verdad? Y nosotros le debemos a esa infancia, a esa adolescencia, de alguna manera de transmitirle valores, de comportamiento. Hemos visto ya varios estudios que dicen que los niños hacen lo que ven en los adultos. Entonces, si yo veo como bebé, como niño, como infante o adolescente, que un legislador le grita a otro desde una posición de poder, porque ya llegué al poder, entonces con el poder lo que le estoy transmitiendo a la población es que vienen ciertas cosas que yo tengo derecho. Por ejemplo, tengo derecho a gritarle al otro porque yo tengo el poder y él no. Tengo derecho a yo imponer una ley porque soy mayoría y el resto no. Entonces, cuando tú lo ves en la práctica, ese tipo de comportamiento, los 4 millones que no votaron en República Dominicana, yo empiezo a buscar, a encontrarle cierta razón, a decir, oye, ¿sabes qué? Tienen razón en no haber votado por esta porquería de gente. Yo tampoco hubiese votado. Yo no pude votar, por ejemplo, porque me pusieron los servicios de inteligencia de este país, que son bastante buenos, gracias a que mi querido amigo Iván Yael dice mi nombre completo, me pusieron a votar en un barrio de Santiago de Chile donde yo nunca en mi vida he votado. Lo hicieron de oro, el servicio de inteligencia, me pusieron a votar en Chile, que hace
tiempo que ya yo no vivo allá. Y cuando yo vivía allí, yo tomaba un avión para yo votar acá. Pero lo hicieron, amén. Y ahí van, nos pusieron a votar en un colegio en Casa del Diablo, como dicen en Dominicana, en Estados Unidos. Así funcionó. Y muchos, miles de dominicanos no pudieron votar porque el colegio electoral, esta Junta Central Electoral, que fue cómplice absoluto del partido de gobierno de turno que ganó, del presidente Abinader, puso a votar gente donde no correspondía, gente que no aparecía en las actas, y los que hicieron trampas no le hizo ninguna amonestación, ningún llamado de atención, no hubo una sola sanción para la gente que entregó una raya de cocaína por un voto, la gente que compró cédulas para que el PRM pudiera ganar. Todo eso ocurrió bajo la mirada atónita de muchos y la mirada cómplice y pasiva y silente de la Junta Central Electoral. Pero vamos a más. En República Dominicana vivimos un momento histórico y aquí viene la parte positiva. Cuando una persona a mí me falta el respeto una sola vez, yo me quedo pensando. La segunda vez ya identifico que esa persona al parecer no me quiere, por lo tanto se identifica en términos gramaticales como un enemigo. La tercera vez ya yo empiezo a formarme un plan de qué hacer o cómo abordar a esa persona, ¿no verdad? Ok. En el caso de la República Dominicana, como hemos visto un Congreso desconectado completamente de la realidad, de lo que vive la gente del pueblo, creo que ya hay gente en la población dominicana que empieza a hacerse la pregunta, ¿esta gente realmente es necesaria? ¿Me aporta en algo? Bueno, hoy en día Abinader logró sacar 20 diputados, de 190 lo bajó a 170. Bueno, yo creo que cuando venga otro gobierno en la República Dominicana lo va a bajar a 100 o a 90 la cantidad de diputados. O también puede hacer una unicámara, donde van a haber pocos senadores y pocos diputados. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta en la práctica que esta gente lo único que hace es gastar nuestro dinero, utilizar nuestro dinero para campañas políticas internas, muchos de ellos de manera asquerosa, toman recursos del barrilito o el cofrecito, o como diablo le llamen, a un dinero que le pertenece al pueblo, y que de una manera distorsionada dentro de las cosas raras que pasan en nuestro país, ellos toman ese dinero para hacer campañas políticas para ellos, en vez de ayudar muchas veces a asistente social, o le entregan el dinero a una sola persona repetidas veces, como un reportaje que hicieron hace poco. Y me quiero despedir con lo siguiente. Sí creo que hay una parte de la población dominicana que se va a organizar. Creo que están surgiendo mentes inquietas, voces interesantes en la República Dominicana que quieren un cambio, pero un cambio de verdad. Un cambio para resolver el tema de la energía eléctrica de un solo plumazo. Un cambio para que se terminen las mafias que recogen las basuras. Tuvimos una persona ahí cuando yo le pregunté, ¿tú me puedes responder por qué no resuelven el tema de la basura? Y fuera de cámara me dice, lo que pasa, Nelson, tú no lo entiendes, pero es muy difícil luchar contra las mafias de la basura. Y con eso me hizo así como que dice, ¿te quedaste tranquilo con eso? Digo yo, pues entonces este hombre es mediocre. Porque entonces esa mafia, si fuera yo, lo que hago es que los meto presos absolutamente a todos. ¿No es verdad? Eso es lo que tenemos que empezar a hacer en República Dominicana. Hay gente que tiene que ir a la cárcel. El constructor que tiene un haitiano como esclavo y no le hace los papeles, tiene que ir a la cárcel. Lo mismo un agricultor, lo mismo un hotelero, un motorista que va sin casco, un motorista que cruza en rojo, una persona que falta a la ley, un político que se roba un solo peso dominicano. Cuando tengamos un régimen de consecuencias en la República Dominicana y políticos que hablen la verdad, incluso cuando cometan un error, tendremos un mejor país. Así es, miren, en este último minuto vamos a aportar lo siguiente. Dos cosas en el sentido de cuáles son los pros de no aprobar esta reforma fiscal. El primer pro que hay que destacar aquí es el siguiente, que se va a perseguir a los evasores. El que está ya en la ley establecida justamente ahora, que no esté cumpliendo, que esté evadiendo las leyes, hay que perseguirlo y hay que hacerlo que pague. Eso es importante, que nos empleemos a fondo para que todo el que está evadiendo impuestos, todas las empresas que están por ahí vendiendo en efectivo para no pagar ITEVIS ni nada de eso, eso es importante, que se haga más efectivo el tema de perseguir a los evasores. Otra cosa importante es la siguiente. El gasto público, señores, el costo del gobierno, que es inmenso, hay que reducirlo. Esas son dos cosas que desde ya, el hecho de que no se aprobó esa reforma, va a obligar al gobierno que primero tiene que perseguir a los evasores efectivamente, en vez de hacer esa desproporción de querer taxar, de querer poner impuestos a gente que ni siquiera tenía la forma de hacerlo, poner impuestos a tal agua. En vez de hacer eso, van a tener que esforzarse en lograr
que los evasores paguen lo que tienen que pagar. Lo segundo es lo siguiente, va a obligar al gobierno a que reduzca los gastos. El tema de esos gastos de representación, de hacer reuniones del Congreso en hoteles y resorts, el tema de hacer actividad, el tema de publicidad, que es lamentable que tanto dinero se haya invertido en eso. Todo esto va a tener que revisarse y estas son al menos dos pros que tiene este tema de haber retirado esa situación de la reforma fiscal que se quería hacer.